Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y estar de regreso con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio del libro de los Hechos, a donde vemos que Pablo ahora llega a la ciudad de Corinto. Hemos visto en las semanas anteriores que Pablo estuvo un tiempo ahí en la ciudad de Atenas, en el capítulo 17, lo que mencionamos que era conocida como una ciudad intelectual. Aprendimos que esta es una ciudad, hablando de Atenas, como un tipo ciudad universitaria, un lugar a donde la cultura, la información, el aprendizaje es el de todos los días, ¿no? Lo que mueve la ciudad. Y ahora vamos a partir de Atenas y vamos a ir a Corinto. Y si bien Atenas es conocido como, o conocida como la ciudad del saber, Corinto es la ciudad del pecado. Era la ciudad más corrupta, degradada, de aquel entonces, en aquel momento en el mundo. De hecho, el nombre de Corinto se convierte en un término común y Corinto llegó a significar incluso hasta moral. Si tú dijeras José es de Corinto, lo que estabas diciendo es que José era un inmoral. El nombre se convirtió en un sinónimo de vicio. Decir que una mujer era una mujer de Corinto significaba que era una mujer prostituta. Se dice que muchas de las mujeres, porque no podríamos decir que todas, pero muchas de las mujeres de Corinto se dedicaban o hacían esto. El verbo corintiniciar significaba prostituirse. Entonces, Corinto era vil hasta la médula. Y no solamente esto correspondía a una clase social, por decir, a los esclavos o a los de la clase media o los de la clase alta aún. Se dice que toda la ciudad era degenerada. Y había varias razones para esto. Corinto era el centro comercial a donde todos los viajeros, los marineros, las caravanas tenían que atravesar por ese lugar en aquel tiempo. Entonces se había convertido en un lugar a donde todas estas personas que iban y venían tenían que detenerse en ese lugar para reabastecerse, para descansar, etcétera, etcétera. Entonces el negocio principal, o por decir así, el punto, la médula que distinguía a Corinto era el entretenimiento y el entretenimiento de la lujuria. La ubicación geográfica de Corinto le permitió convertirse en esto. Y es interesante ver cómo es que esta actividad fue creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces, como les comenté, el comercio que constantemente atravesaba por la ciudad llegaba a esta ubicación estratégica y permitió, se dieron las condiciones perfectas para que esto se desarrollara de esta forma. Entonces, principalmente el tráfico que pasaba por ahí se convirtió o fue el causante que todo esto llegara a suceder. Se dice que en Corinto había una ciudad, perdóneme, había una colina gigante que la dominaba como una gran fortaleza y que la nombraron Acrópolis. Y más que una colina era un templo. En la cima de Acrópolis se construyó un enorme templo a lo que en aquel entonces se conoció como la diosa Afrodita, una especie de diosa de la actividad sexual. Ahora, si me permite, y lo digo así entre comillas, para esta diosa Afrodita eh, se le ministraban 1000 sacerdotisas. Y su ministerio, y lo digo así entre comillas, particular era el ministerio de la prostitución. Y así todas las noches, estas sacerdotisas, estas 1000 sacerdotisas, descendían de la Acrópolis y se infiltraban en la ciudad de Corinto y ejercían su oficio. Imagínate, una ciudad que tenía una serie de personas que iban, venían, que estaban solamente unos días y proseguían su viaje, personas que no se quedaban en el lugar y que aprovechaban el descansar, el reabastecerse y todo, y que se les ofrecía estas actividades ilícitas, ¿no? Imagínate 1000 prostitutas llegando a la ciudad, pues es un caos. Imagínate la gente, el ambiente de carnaval, se dice que inundaba las calles de esta ciudad, de esta capital importante, porque era la capital del estado, un lugar políticamente hablando importante, donde estaba el procónsul de Roma, ahí tenía su sede. Algunos escritores han dicho que Corinto era la feria de las vanidades del Imperio Romano. Era algo así como lo peor de París, lo peor de Londres, junto, en un solo lugar. Y se dice que cuando quería ser despectivo con alguien,
Si tuvieras algo realmente malo que decir de alguien, podrías dirigirte hacia él y decir, ese individuo vive como un corintio. Es una profanación. Entonces, Corinto era de lo peor, permítame decirlo así. Ahora, esta sociedad de la que estamos hablando, de este lugar a donde estaban todos estos escándalos, donde se vivía de esta forma, es una sociedad difícil. Pablo viene de la ciudad de Atenas, llega a Corinto, y cuando Pablo llega a Corinto se va a enfrentar a una situación bastante compleja, bastante difícil. Pablo viene por instrucciones, por la guianza del Espíritu Santo, va a predicar en Corinto, se va a sentar la iglesia de Corinto, y como vamos a aprender más adelante, la iglesia de Corinto en un momento se va a infiltrar en la iglesia la maldad de la sociedad. Ahora, no me malinterprete, todos los que llegamos a una iglesia venimos de un trasfondo, venimos con todo lo que conlleva ser humano, con todos los pecados y todas las cosas que tenemos, algunos dicen con cola que nos pisen. Y llegamos a los pies de nuestro Señor y el Señor hace su obra y nos está tratando y nos está cambiando. Y eso está bien, así es como funciona la obra del Señor. Dios te toma, te saca de donde estás, te salva, te va enseñando, te va haciendo madurar, vas creciendo, vas quitando cosas de tu vida. Pero también es cierto que en la iglesia hay gente que se infiltra y que se dice ser cuando no lo es. Y déjeme decirlo de esta forma, lo peor de Corinto se ve infiltrado en la iglesia. Llegó a tal grado que llegó a ser conocido que en la iglesia había ciertos miembros llamados cristianos que estaban teniendo relaciones escandalosas, cometiendo pecados escandalosos. Porque permíteme decirlo otra vez, una cosa es pues que tú tengas un pecado que sea mentir, pero puedes tener un pecado que sea escandaloso como el incesto, relación con sus mismos padres. Imagínate, todo esto estaba dentro de la iglesia. Y como la ciudad está tan mal, ahora, al parecer cuando leemos lo que sucede en Corinto, podríamos pensar y decir, wow, esa ciudad estaba tan mal, pero la verdad es que ahora cualquier ciudad en el mundo tiene las mismas situaciones que tenía Corinto en ese momento. Entonces, la Biblia se cumple cuando dice que en los últimos tiempos los tiempos serían peores. Y aquí vemos una ciudad típica. Y Pablo, como les dije hace un momento, se va a quedar en este lugar, va a ser el pastor de esa ciudad, va a escribir 2 cartas para esta iglesia, que estaba en constante peligro, con tantas cosas alrededor de ella sucediendo. Y les dice de una y de otra forma, purifíquense, límpiense, dejen de actuar así, ustedes están lavados ya, ustedes están limpios, corten con esto. Y así sucesivamente el apóstol Pablo les está una y otra vez diciendo a estos hermanos de Corinto lo que ellos deben cuidarse. Dios, como les dije hace un momento, va a elegir a algunos creyentes. Y si pudiéramos dar una metáfora vívida, sería como buscar una joya, un diamante en un pozo negro. Como pasó contigo y conmigo. Cuando Dios nos sacó de lodo cenagoso, del lodo apestoso, del lodo echado a perder. Es exactamente lo que sucede con la evangelización en Corinto. Y Pablo tuvo que ir ahí y por la guianza de Dios encontrar a estos individuos. Me voy a ir al versículo 10 del capítulo 18 del libro de Hechos, a donde estamos. Me voy a adelantar hasta el 10 para que ustedes puedan darse cuenta lo que Dios le dice a Pablo, haciendo referencia a que el Señor sabe que en este lugar a donde pudiera verse de inicio algo tan malo, Dios tiene gente. Y dice el versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y como leemos ahí al final del versículo 10, el Señor le dice, yo tengo mucha gente en esta ciudad, tengo muchas joyas escondidas en este lugar,
en este lugar tan echado a perder, en este pozo negro. Y Pablo, tú eres el hombre indicado para ir a buscarlas y sacarlas de eso. Estas personas son elegidos soberanamente por Dios. Están en esta ciudad. Aún no son salvas, porque todavía Pablo no empezaba a predicar. Pero cuando empieza a predicar, esta gente va a llegar. Y entonces Pablo viene con el Evangelio. Están los corazones preparados, listos en medio de esta situación, de esta sociedad tan echada a perder aquí en Corinto. Y Pablo los va a alcanzar con el Evangelio. Y es emocionante darte cuenta de que Dios no siempre puede hacer mucho con las personas intelectuales, pero vaya, siempre puede hacer mucho con los pecadores perdidos, con las ovejas negras, ¿no? Con los rechazados, con aquellos que los intelectuales, los inteligentes, aquellas personas que sienten que saben mucho, con ellos no se puede hacer mucho, pero con todos los rechazados Dios toma y hace algo. Y entonces Pablo no se queda mucho tiempo en Atenas, pero sí se queda mucho tiempo en Corinto. Y Corinto se convierte casi en una base de operaciones para el Evangelio. De ahí se escribieron la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, a los romanos. Y entonces la iglesia en Corinto se convierte en una base de operaciones importante para el cristianismo, en el primer siglo del Nuevo Testamento. Ahora, cuando Pablo está ahí, y este es el tema medular de nuestros mensajes, y que por cierto van a ser 3 mensajes con referencia a esta primera sección del capítulo 18 de Hechos, que le vamos a titular Pablo en Corinto, pero que en realidad tiene que ver con el desánimo. Déjame tratar de explicarte. Cuando Pablo llega a Corinto, está desanimado. Ahora, tú no lo vas a poder leer así textualmente. En los primeros versículos del 1 al 18 no vas a poder leer que Pablo está desanimado. Vamos a tener que ir a otras escrituras y desde las otras escrituras tener la perspectiva de descubrir, de darnos cuenta por qué es que Pablo escribe lo que escribe en esas otras escrituras refiriéndose a este tiempo ahí en Corinto. Ahí nos vamos a dar cuenta que está desanimado. Y para serte sincero, dime tú, ¿quién no se ha desanimado en algún momento? Imagínate, si tú te has desanimado por lo que sea que estés pasando, por lo que sea que hayas vivido, imagínate a Pablo que a donde quiera que va, lo persiguen. A donde quiera que va, hay gente que lo odia, lo fastidian, lo están persiguiendo. Entonces, es de humanos, más bien sentirse frustrado de repente. Llegas a la siguiente ciudad y al parecer esperas que todo esté mejor y la verdad es que todo está peor. Y peor de lo que has visto. Y eso desanima a cualquiera. Y sí, es verdad, Dios está con Pablo. Pero aprenderemos que aun cuando Dios está con Pablo y que el Espíritu lo está guiando, Pablo como ser humano también se desanimó. Y damos tantas gracias a Dios porque Dios es un Dios de aliento. Los salmos están repletos de escrituras que hablan de eso. ¿Cuántas veces podríamos estudiar incluso el Nuevo Testamento? Por darte un ejemplo, Jesús dijo allá en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios siempre a lo largo de toda la revelación, Él se ocupa por animar a los suyos. Filipenses 4 dice, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades. Entonces, si un creyente necesita ser animado, ¿qué hará Dios? Lo va a animar. Porque el desánimo es parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza caída. Y tendemos más bien de vez en cuando a ser desanimados por la suerte en la vida, por las cosas que no están funcionando. Yo sé que todos los que nos decimos cristianos amamos al Señor y buscamos tener la fe en Él, que se requiere todos los días. Pero también sé que todos necesitamos que se nos anime de vez en vez, porque todos nos desanimamos. Y entonces cuando Pablo llega a este lugar, llega desanimado. Y no mejoró porque ya estaba desanimado en Atenas y no mejora cuando llega a Corinto. Cuando se da cuenta es terrible lo que está ahí. Y como te dije, aunque no vamos a poder leerlo del versículo del 1 al 18 como tal, sí nos vamos a dar cuenta de 4 cosas
que animan a Pablo, que Dios utiliza para animar a Pablo. Y tú, si eres de las personas que anota, lo cual te animo y te felicito, anota estos 4 puntos que vamos a desarrollar en estos temas. Cuando digo estos temas me refiero a estas 3 primeras pláticas que vamos a tener de Pablo en Corinto. El primero es que Dios va a animar a Pablo a través del compañerismo. ¿A qué me refiero con esto? Dios va a hacer que haya unas personas que se conviertan en amigos de Pablo para traer a su vida cierto ánimo. Porque Dios nos permite conocer gente que puede traer cierto estímulo a nuestras vidas. Ahora, eso no quiere decir que estemos en pecado y que Dios lo hayamos hecho a un lado. Por supuesto que no. Porque no estoy diciendo esto. Lo único que estoy diciendo es que hay gente en la que podemos encontrar cierto estímulo. Y ahorita lo vamos a ver con detenimiento. Número 2, el apostolado. Los conversos. Lo que tú has hecho, lo que tú has sembrado, lo que tú has trabajado. Cuando tú ves a ciertas personas que logran venir a los pies de Cristo por lo que tú predicaste, por lo que tú estás haciendo, eso también, sin el afán de gloriarte tú, sin el afán de decir, ay, mira lo que yo hice, porque tú no lo has hecho, eso lo hace el Señor, Él es el que hace la obra, pero sí te puedes gozar en el fruto que existe en la vida de aquellas personas que tú has llevado a los pies de Cristo. Eso alienta, eso anima. Número 3, la relación que Pablo tiene con el Señor. Dios mismo va a venir y va a tener una comunión directa con Él a través de una visión y lo va a animar. Y número 4, aunque parezca difícil de entender o de comprender, las dificultades. A través de los enemigos, a través de saber quiénes son, de ver su ineptitud y de ver cómo terminan los enemigos de Pablo, esto va a traer también a él cierto ánimo. Entonces, 4 cosas que lo van a animar. Dijimos que el primero es el compañerismo, el apostolado, la relación con Dios y las dificultades. Vamos a comenzar. El primero, el compañerismo. Dios quiere animar a su siervo que está abatido, que está cansado y que ahora se encuentra solo en otra ciudad, por lo que lo va a animar con cierta compañía. Pablo andaba solo en este momento. Era un hombre solo contra el mundo, por así decirlo. Llega a la ciudad y cuando Pablo se baja del autobús para llegar a la ciudad, y perdóname que te lo diga así, pero solamente es como para entender qué es lo que sucede. Como cuando alguien llega a una ciudad nueva, ¿no? Pablo se baja y llega a la ciudad, no hay fanfarrias, no hay una banda municipal que taran, 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 ya llegó, y las pancartas, bienvenido al apóstol Pablo, y todo el mundo aplaudiendo. No existe esto. Pablo llega y entra a la ciudad en silencio, sin aviso, ni siquiera conoce a nadie, nadie lo conoce a él. Y viene ya con cierta carga en su corazón. ¿Y cómo sabemos que estaba desanimado? Bueno, hay varias razones. Te dije que vamos a ir a varias escrituras para saber qué es lo que él piensa, qué es lo que él estaba sintiendo en este momento. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 3. Dice el mismo Pablo con la carta que le envía a los corintios y les dice, estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Esto es algo para nosotros nuevo en él. No conocemos a un apóstol Pablo de esa forma, en absoluto, pero vemos que él escribe y dice, estaba débil, tenía miedo, temblaba y a lo mejor hasta incluso estuviera a lo mejor físicamente enfermo. Cuando les escribe a los tesalonicenses, les escribe desde Corinto. Y mira lo que les escribe en 1 de Tesalonicenses 3:7. Por eso, hermanos, a pesar de todos nuestros sufrimientos y dificultades, todavía nos sentimos animados porque ustedes tienen mucha fe. Pues es decir, el hombre estaba en cierta dificultad, estaba en su vida en cierto momento de aflicción, de angustia, y podemos ver palabras que no conocemos en él como miedo, temblor, nervios, aflicción. Y eso nos indica que está en un punto en su vida que tal vez estaba muy desanimado. Permíteme ponerlo de esta forma. Entonces en este punto de su vida, en este desánimo, nada parece salir como él pensaba. Cuando llegó a Filipos,
Fue diferente porque si tú has estado con nosotros escuchando todo lo que ha pasado en los viajes de Pablo aquí en el libro de los Hechos, te acordarás que cuando llega a Filipos, conoce a una mujer de nombre Lidia, que ella llega a conocer la palabra del Señor, que es una mujer que, que se volca, se entrega por completo, que les ofrece su casa de inmediato y que les ruega y que los convence y casi los obliga a quedarse en su casa, cuando les dice, si ustedes creen que yo he recibido la palabra, quédense en mi casa. Y entonces desde el primer día habían alcanzado a alguien, bueno, no desde el primer día porque tuvieron que esperar unos días, pero bueno, en los primeros días hubo un fruto, hubo un resultado. Y tenían un lugar donde quedarse, una familia a quien compartirle. Después conocen al carcelero, que también se salva a él y toda su casa. Y de esta manera empieza la iglesia de Filipenses. Y podemos ver que hay un fruto. Llega a Tesalónica y ahí la pasa muy bien también, por cierto momento. En todos los lugares tuvo problemas, porque esa es una realidad. Pero hubo chispazos, hubo momentos, hubo instantes, hubo tiempos de gozo, de alegría, donde la gente se salvaba, donde había fruto, donde se comenzaba una pequeña iglesia. Después lo echaban de ahí, después tenía que salir huyendo y todo. Va a Berea, también estaba muy tranquilo ahí, la gente noble creía, escudriñaban las escrituras, fueron salvos. Pero llegaron los judíos de Tesalónica, ¿se acuerdan? Si estuvieron con nosotros en esta charla, en esa predicación, en esa enseñanza, se abalanzan sobre él para atraparlo de nuevo. Ahí es a donde tiene que salir de noche, donde es llevado a Atenas, llega a Atenas, tiene una plática intelectual, dramática, dinámica de quién es Dios. Lo escuchan, unos pocos creen, pero se desanima al ver tanta idolatría y sale de Atenas y llega a Corinto. Y cuando ve lo podrido que está el lugar, pues entonces se desanima. Simplemente parecía demasiado. Y fue precisamente en ese punto cuando Dios dijo, necesitas amigos. Y déjame ponértelo de esta forma. Es como si Dios lo consolara con un poco de compañía. Y le acerca a dos personas que llegaron a ser amadas para Él. Una y otra vez Él las va a mencionar en su ministerio. No sé si te ha pasado a ti así en tu vida con el andar en el Señor. De repente conoces gente que dices, esta gente son una bendición para mi vida. Ahora, vamos a ir a Hechos, capítulo 18, y vamos a comenzar nuestro estudio, del versículo 1 en adelante. Voy a leer el primero. Dice, después Pablo se fue de Atenas para la ciudad de Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Déjeme decirte, Ponto era una provincia justo en el borde del Mar Negro, ahí al norte de Turquía, de la Turquía moderna. Aquí están Aquila y Priscila, que se convirtieron en dos de los amigos más queridos de Pablo. Estaban en Corinto simplemente porque los habían expulsado de Roma, porque el emperador Claudio así lo decidió. Y al parecer Aquila y Priscila ya eran cristianos cuando conocieron a Pablo. Déjame decirte por qué creo esto. Romanos 1.7, cuando Pablo escribe la carta, dice, esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Otra razón por la que creemos que ya eran cristianos es que no dice que fueran salvos en este capítulo. Y me parece que estas dos personas son de mucha importancia. Y si hubieran sido salvas al unirse a Pablo en Corinto, él lo hubiera mencionado como lo hace una y otra vez a través de sus cartas. Y entonces, porque él siempre enumera a las personas que eran salvas, o por lo menos a las más importantes, ¿no? Y entonces, como lo va a hacer más adelante cuando habla de la fe de Crispo y de toda su casa, y si tú recorres el Nuevo Testamento vas a encontrar, como te dije, nombres de las personas que fueron salvas, y un montón de ellos. Pero nunca menciona a Aquila y a Priscila, y entonces existe la posibilidad de que estas dos personas ya hubieran sido salvas. Déjame regresar a Hechos 18.3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Literalmente significa que trabajaban con el cuero. Y siempre pensamos que Pablo estrictamente era un fabricante de tiendas de campaña. La palabra literal es trabajadores del cuero.
Se usa solamente aquí en el Nuevo Testamento y aparentemente Pablo sabía algo de esta situación, de este oficio. Aparte del trabajo del cuero, por supuesto que podría ser una gama bastante amplia, no nada más haciendo carpas, sino haciendo otras cosas, pero la carpa era muy común y entonces pues era algo que se trabajaba mucho, ¿no? Se extraía del pelo de la cabra y este pelo de la cabra se cocía en lo que conocemos el lugar como llamado silicio, de donde puede estar relacionado con Cilicia, de donde era Pablo. Es decir, los cordobeses son conocidos por trabajar o tener el café, la caña, los de Naulinco que trabajan la piel, los de León, Guanajuato también, y así sucesivamente, ¿no? Hay regiones, hay lugares a donde se hacen ciertos oficios y son conocidos por esos oficios, algo así, de esta manera. Algunos historiadores nos dicen algo muy interesante, que en las sinagogas judías, al parecer, en aquellos tiempos, lo que harían en las sinagogas, y esto es algo bien interesante, que podría ser cierto, porque de repente leemos la escritura, por ejemplo leemos Hechos 18:3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Y leemos en el 2 que de repente aparecen como de la nada, o sea, tú lo lees y parece ser que Pablo llegó a Corinto, se bajó del autobús y ahí estaban Priscila y Aquila, ¿no? Y que de inmediato supo que eran del mismo oficio y dijeron, pues como eres del mismo oficio que nosotros, pues vente a quedar con nosotros en la casa. Por supuesto que hay muchos espacios, y permítemelo decir así, grises, ¿no? Que no sabemos cómo fue que se desarrolló. Y por eso te digo que es interesante cuando tú estudias la Biblia, que debes hacerlo con el contexto histórico, a quién se está dirigiendo, etcétera, etcétera. Entonces, los historiadores por una parte nos dicen, en las sinagogas en el mundo antiguo, al parecer se sentaban en las sinagogas por grupos, de acuerdo a su oficio. En algunas iglesias hay los que son maestros, otros que son ingenieros, otros que son obreros, otros que son amas de casa, qué sé yo, tantas y tantas cosas, ¿no? Bueno, pues al parecer Pablo llegó a la sinagoga, se ubicó con los que hacían este oficio, ahí los conoce y entonces se relaciona con ellos. Y entonces se dedica directamente a trabajar con ellos. Le dieron la hospitalidad y esa es otra de las grandes virtudes cristianas, que creemos que por eso es que también son ya cristianos. Porque si lo vimos con Lidia, cuando estudiamos la vida ahí de Lidia ya en Filipos, en este segundo viaje de Pablo, aprendimos que esta es una de las características del cristiano, que es ser hospedador. Y entonces vemos cómo él se queda con ellos. Y entonces él, cuando llega a Corinto, él se pone a trabajar. Y debo decirte que algunos pastores tenemos que trabajar y algunos pastores reciben el apoyo de la iglesia y su actividad principal es la iglesia. Y no quiero decir que los otros no, pero algunos no tienen la necesidad de trabajar porque tienen el apoyo, el respaldo, y Dios se hace cargo de las necesidades de todos, eso me queda claro, pero en el sentido de que si la iglesia es bastante solvente y puede hacerse cargo de los gastos del pastor, entonces el pastor, su actividad principal será la iglesia, y si no, tendrá que trabajar aparte en otra cosa y atender a la iglesia al mismo tiempo. Entonces, mientras Pablo está trabajando con ellos, porque eso es lo que leemos ahí en el capítulo 18, versículo 13, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, se quedó con ellos y trabajaron juntos. Leemos también en 1 Tesalonicenses 2:9, a donde Pablo escribe, y dice: hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche, no quisimos ser una carga para ustedes. Por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios.
Segunda de Tesalonicenses 3:8 dice, siempre pagamos la comida que nos dieron, trabajamos mucho día y noche para no ser una carga para nadie. Y entonces Pablo no quiere hacer de su evangelio algo por lo que todos tengan que pagar. Y como te dije hace un momento, creo que Dios cuida de sus predicadores. No creo que el hombre de Dios necesite pedir nada. Creo que es importante para nosotros saber eso, que Dios espera que la iglesia apoye a los ministros que sean efectivos. Sigo leyendo Hechos 18. El versículo 4 dice, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces estamos viendo que Pablo llega de Atenas a Corinto, conoce a Priscila, Aquila, se va a trabajar con ellos porque hacían tiendas, eran del mismo oficio, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Estamos en el primer punto, a donde aprenderemos que Dios va a animar a Pablo a través de los compañeros. Y es importante recalcar aquí que leemos aquí en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días. Pero no dice de la semana, dice todos los días de reposo. Porque todos los demás días él tenía que trabajar. Cuando él tenía el tiempo o cuando se reunían en la sinagoga, los días de reposo, que en este caso todos sabemos y conocemos que era el sábado, él iba y predicaba y persuadía a los judíos y a los griegos, a los temerosos de Dios, los que se habían unido a la sinagoga. Entonces, la vida de Priscila y de Aquila llegó a ser una gran bendición para Pablo, porque él los menciona en varios lados. Por ejemplo, Romanos 16, del 3 al 5, dice, saluden a Priscila y Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía y les estoy muy agradecido. Las iglesias de los que no son judíos también les dan las gracias. Saluden también a la iglesia que se reúne en casa de Priscila y Aquila. Saluden a mis estimados hermanos Epeneto, que fue el primero en seguir a Cristo en Asia. Y luego dice en 1 Corintios 16, 19, las iglesias de la provincia de Asia los saludan. Aquila y Priscila y la iglesia que se reúne en su casa les mandan muchos saludos en el nombre del Señor. Los amaba. ¿Y sabes lo que pasó finalmente? Una iglesia creció en la casa de ellos. Dios tiene una manera de satisfacer las necesidades de un creyente que está desanimado con compañía. Mira, Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a anunciar el mensaje a los judíos. Les demostraba que Jesús es el Mesías. No dice que hubiera mucha alegría, pero créeme que la hubo. Pablo había estado en Atenas, lo leímos en el capítulo 17, en los versículos 15 y 16, y estaba esperando a Timoteo y a Silas porque los había dejado en Berea. Y siempre surge la pregunta, ¿Timoteo y Silas alguna vez fueron a Atenas? El libro de los Hechos no nos los dice, pero creemos que lo hicieron. Podemos leer en primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, lo siguiente. Como ya no pudimos resistir más estar alejados de ustedes, decidimos quedarnos solos en Atenas y que Timoteo fuera a verlos. Timoteo es nuestro estimado hermano y compañero de trabajo, siervo de Dios, que anuncia las buenas noticias acerca de Cristo. Él los animará y los fortalecerá en su fe. Dice aquí, no podemos esperar más. Tengo que enviarles de regreso para que estén con ustedes. Y entonces vemos que envía de regreso a Timoteo, este ministro de Dios, para seguir colaborando en el Evangelio de Cristo, para afirmar, para consolar en cuanto a la fe. ¿Y a quién les está escribiendo? A los de Tesalónica. Y entonces vemos que envía a Timoteo desde Atenas de regreso a los de Tesalónica. ¿Y a dónde envió a Silas? Bueno, Filipenses 4:15 dice, Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación, al salir de Macedonia,
Ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. ¿Cómo le llegó ese dinero? Segunda de Corintios 11:9 nos dice, mientras estuve con ustedes y tuve necesidades, no fui una carga para ustedes, porque los hermanos que vinieron de Macedonia me ayudaron con lo que necesitaba. Seguiré tratando, como hasta ahora, de no ser de ningún modo una carga para ustedes. Entonces, por lo que entendemos, por lo que leemos en Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a anunciar el mensaje a los judíos, les demostraba que Jesús es el Mesías. Entendemos que por un lado Timoteo trajo noticias de crecimiento y Silas trajo una ofrenda de amor. Dejó de hacer tiendas y se dedicó por completo a la predicación de la palabra. Y vemos cómo Dios consuela a su santo, que está desanimado, con compañía. Pablo trabajó cuando tenía que trabajar, pero sabes, eso no significa que se supone que todos los predicadores deban trabajar manualmente, como te dije hace un momento, ¿no? Creo que si existe la necesidad, deberíamos hacerlo. Pero también el mismo Pablo, quien escribió a los Corintios, dice en 1 Corintios 9:7, ¿qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? En otras palabras, el apoyo viene desde adentro. Está escrito en la ley de Moisés. No pongas bozal al buey que trilla. Si vas a hacer que el buey pise el grano, tendrás que darle de comer algo del grano. 1 Corintios 9:11 en adelante dice, así que como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, ¿es mucho pedir que cosechemos cosas materiales? Si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros. Pero no hemos hecho uso de ese derecho. Al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculo a la comunicación de las buenas noticias acerca de Cristo. Como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo reciben su comida del templo y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. Si vas a predicar el Evangelio, debes vivir de tu predicación. En otras palabras, la iglesia debe apoyar al que predica y al que enseña. Dice 1 Timoteo 5:17 y 18, que los ancianos líderes que dirigen bien la iglesia reciban doble honor, sobre todo los que trabajan mucho, anunciando el mensaje y enseñanza. Pues así dice la Escritura, no le pongas bozal al buey que trilla. También dice, los que trabajan merecen recibir su sustento. Escucha, si tienes un pastor fiel, no hay nada malo en darle. Y la palabra doble honor tiene una connotación monetaria, dándole apoyo adicional por su fidelidad, especialmente a aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina. Entonces, en un momento difícil, en un lugar difícil, el siervo de Dios trabaja para ganarse el sustento y puede trabajar hasta que Dios vea que su ministro se desarrolla al lugar a donde Dios quiere, para liberarlo, para que lo haga todo el tiempo completo. Y entonces Dios dice a la iglesia que deben apoyarle. Punto número 2. El punto número 2 es el apostolado. Si sus amigos fueron un consuelo, también lo eran o lo serán sus conversos. Y no me malinterpreten, no digo sus conversos como si fueran de él. Me refiero a las personas que él pudo alcanzar. Eso es lo que pasa con Pablo. Vino el dinero justamente cuando lo necesitaba, lo liberaron de esa carga, ahora era libre para entregarse totalmente a la predicación. Y es lo que hace Pablo. Pablo quiere predicar el Evangelio, porque eso es lo que se supone que debe hacer un apóstol. Debe estar libre de esas cargas para poner en orden la prioridad en su vida. Y recuerdas, déjame ver,
Hechos 18:6. Seguimos adelante. Hechos 18:6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, estamos hablando a las personas a las que les predica Pablo, que son los judíos y los griegos, dice que oponiéndose y blasfemando estos les dijo, Pablo les dice, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pero los judíos se pusieron en contra de él y lo insultaron. Entonces Pablo se sacudió el polvo de la ropa en señal de protesta. Estoy leyendo el mismo versículo, pero solo en otra versión. Y les dijo, si no se salvan, no será por culpa mía. Yo he hecho todo lo que he podido. De ahora en adelante me dirigiré solamente a los que no son judíos. Dos versiones del mismo versículo. Me gusta mucho esta que dice, si no se salvan, no será por culpa mía. Yo he hecho todo lo que he podido. Y Pablo entonces llega a este punto donde dice, se acabó, eso es todo. Y miren lo que hace, sacude sus vestiduras y dice, su sangre sea sobre sus cabezas, yo estoy limpio. Yo me voy a ir ahora con los gentiles. Y esta es una escena dramática en la vida. En la vida de Pablo, ¿puedes verlo? Algunos judíos tenían ese dicho acerca de sacudirse el polvo de los pies que se les pegaba a las sandalias, ¿no? Cuando iban o se referían a un país gentil, ¿no? La idea de sacudirse el polvo era la forma de que los judíos lanzaban una declaración degradante hacia los gentiles. Y Pablo aquí la utiliza, pero al contrario, la utiliza con ellos, se quita su ropa o la capa y se sacude y les dice, ahora sí que ya no es culpa mía. Y se lo hace en su cara, y entonces yo solo me puedo imaginar que ahora deben estar saltando de muina, de enojo, están apretando los dientes, y este es un insulto flagrante, y deben haberse molestado muchísimo, porque es una declaración bastante fuerte. Esta declaración de que tu sangre sea sobre ti es la misma que se usa cuando en Mateo 27:25 dijeron ellos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, aceptando la responsabilidad de la muerte de Cristo. Qué tremenda declaración, eres responsable de eso. Y Pablo dice, yo soy limpio, yo cumplí con mi responsabilidad, entregué el evangelio, lo presenté. ¿No lo quieres? ¿Tú lo rechazas? Es tu decisión. Y podrías pensar, pero Pablo ama a Israel. Pablo ama a Israel, amaba a Israel, nunca dejó de hacerlo, pero en este momento él dijo, se acabó. Sigo adelante con Hechos 18, ahora leo el 7 y el 8. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Qué curioso, ahí junto, se salió de una puerta y se metió a la otra. Dice el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. ¡Qué tremendo! Me voy a ir a la puerta de un lado. Nunca se alejó. Donde un gentil, un temeroso de Dios que asistía a la sinagoga, fue salvo, que vivía junto a la sinagoga, le abrió su puerta, toda su familia se salvó. ¿Y qué pasa? Ahora están allá a un lado. El fruto de todo esto es que el que dirige la sinagoga también se salva. Y no solamente él, sino toda su casa, todos sus sirvientes. Yo me puedo imaginar la furia que han de haber sentido estos judíos que no querían a Pablo, y debió haber sido una bomba, un tic-tac, tic-tac, de que la bomba iba a estallar en cualquier momento. La iglesia de Corinto se está estableciendo. Pablo está en este punto, en una situación bastante difícil. Si Dios lo ha animado con los amigos y lo ha animado con los conversos que él ha podido llevar a los pies de Cristo, en este momento, por todo lo que él ha hecho a través de la guianza y de la gracia y el favor del Espíritu Santo, tiene a la ciudad, tiene a los judíos, tiene a la sinagoga, pero como agua para chocolate, dicen. Y entonces vamos a ver más adelante, y permítame ir cerrando, que la situación va a empeorar, a tal grado que Dios mismo tiene que hablar con Pablo
directamente en una visión y decirle, no dejes de predicar. Yo estoy contigo y tengo mucha gente aquí. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Eso lo veremos si Dios nos permite y nos da su favor y su gracia la próxima semana. Pero antes de cerrar, déjame poner esto sobre la mesa. Al final del versículo 8 dice, creyeron al oír y fueron bautizados. Fíjate en esa secuencia. Este es el orden de la salvación. Escuchas, crees y haces una declaración pública. Dios lo anima con el compañerismo y el apostolado. La próxima semana veremos cómo lo va a animar con las relaciones. Perdóname, con la relación que tiene con Él. Y para la tercera semana, si Dios permite, vamos a ver cómo Dios lo anima con las dificultades que tienen que ver con los enemigos y todo. Porque esto va a acabar hasta que lo llevan ante el gobernador, ante el jefe de la ciudad. Pero volviendo al orden, oyes, crees y haces una declaración pública. Y esa declaración pública, no estoy hablando que levantes tu mano en medio de una reunión y digas, sí, yo acepto. No hablo de eso. No estoy en contra de eso, pero no creo mucho en eso. Porque creo que cuando una persona realmente Dios habla a su corazón y esa persona cambia, no hay necesidad de levantar una mano y de pasar al frente. Eso es parte de lo que hemos hecho muchas veces, pero creo más en una declaración pública del bautismo, y de eso hablo. Porque dice en el versículo 8, y fueron bautizados, y a eso me estoy refiriendo, a un bautismo. De decirle a la gente que te acompaña en ese momento al bautismo, yo le entrego mi vida a Cristo, y cuando yo sea sumergido en el agua y por 3 segundos desaparezca de la mirada de todos, tiene que ver y está relacionado con el entierro de Cristo. Yo muero junto con Él, y cuando yo salga del agua es una representación también de la resurrección de Cristo. Yo salgo con Cristo, una nueva criatura, y soy una nueva persona. Y le das una declaración pública a la gente que está ahí en obediencia al Señor y al reino de Satanás, que le dices, he muerto al pecado, ya no soy el mismo de antes. Esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que la podamos abrazar, la podamos atesorar en nuestras vidas y podamos juntos ir hacia lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que te animo para que no te pierdas lo que sigue la próxima semana. Si Dios permite, aquí estaremos, y que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre amado, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de estar en tu palabra. Te pedimos, amado Rey, que tú bendigas este tiempo y que nos permita, Señor, crecer y madurar, y que lo que aprendamos siempre de tu palabra lo podamos atesorar en nuestra vida, para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra, para que seamos gente hacedora de ella y no solamente oidora. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Señor. Amén, Señor. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga abundantemente, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias por su atención.